Buen día, ¿qué tal? Excelente, muy buenos días a todos, a los distinguidos participantes. Veo que también ya está nuestro estimado disertante, el señor Javier Guantrao. Para maximizar el tiempo disponible empezaremos. Soy Rodrigo Recalde, el encargado del área de capacitación y comunicación de la SEDECO. Gracias por acompañarnos en este ciclo de capacitaciones, en esta modalidad virtual, en este mundo que en realidad nos invita a ser más digitales, una palabra que se usa mucho, a reinventarnos. Así que muchas gracias. Nos acompaña también el ministro o secretario ejecutivo de la SEDECO, el abogado Juan Marcelo Estigarribia, quien dará algunas palabras de bienvenida. Ministro. Buenas, ¿me escucha? Ministro, por favor. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al profesor doctor Javier Weintraub, quien accedió gentilmente a dedicarnos su tiempo. Él es una persona que colabora siempre con la SEDECO y en el mundo académico es una persona referente aquí para nosotros. Así que muchas gracias, Javier. Hoy tenemos un disertante de lujo, es un hermano argentino, siempre está en nuestros eventos, permanentemente nos visita y nos da sus conferencias en nuestras actividades. En la fecha están conectados para esta disertación, que son las cuestiones contractuales en tiempos de COVID. Así que es un tema muy interesante, un tema muy en boga. Así que les dejo a cargo acá de Rodrigo y de Javier. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, ministro. Y voy a estar también aquí. Creo que hay una pequeña falla en la conexión. Ahora, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muchas gracias, ministro. A continuación haré una breve reseña del historial profesional del señor Javier Guantrao. Hizo estudios de posgrado en las universidades de Buenos Aires, Argentina, de Salamanca, España, doctorando en la Facultad de Derecho de la UBA. Es socio de Estudio Guantrao Abogados, autor de más de 15 libros con coautorías y de decenas de artículos de doctrina, comentarios jurisprudenciales y conferencista nacional e internacional en materia de protección al consumidor. Así que, Javier, el escenario es tuyo. Muchas gracias nuevamente. Juan Marcelo Estigarribia, mi amigo, Marcelo, ministro, que lidera un equipo fenomenal de gente que está haciendo una tarea magnífica. Que seguimos muy de cerca en toda América Latina, que está desarrollando en el Paraguay, lugares muchos, vemos acerca de lugares, vemos cómo se va a devaluar la importancia el área que en el contexto de esta pandemia de todos, y que estamos esperando algún día que se convierta en una triste anécdota, ¿no? Donde podamos
recortar. No deja de sorprender que estamos viviendo una película de ciencia ficción, pero muy lamentablemente. Yo espero que nos toca formar la humanidad de un día por menos, entender, digamos, algunas cuestiones que quizás tienen valor y que no las hacemos tales y más insustanciales. Estamos de vuelta, Rodrigo. Hola, ¿usted me pueden escuchar bien? ¿Qué tal, Javier? Sí, Javier, Sí, estamos ok. teniendo problemas con la conexión, sale entrecortado, pero en parte te escuchamos. En un momento desapareció, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante y si se nos presentan problemas los iremos resolviendo. Pero creo que por lo que me hacen señas me pueden escuchar bien, ¿no? Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, la idea que habíamos conversado con Rodrigo semanas atrás era compartir con ustedes algunas reflexiones que mejor manejen, sin tratar de segmentarnos o ceñirnos a la cuestión de una normativa nacional, pensar un poco cuáles son las herramientas que nos brinda el derecho de los consumidores para resolver problemas que además son muy similares en este momento. En este contexto nosotros estamos viendo que en los diferentes países se suscitan fenómenos muy equivalentes desde la perspectiva contractual. Por lo tanto, nos parece interesante. El otro día, conversando en una actividad similar con el Indecopi, lo habíamos hecho semanas atrás con la gente de Chile. En este momento estamos dirigiendo un diplomado en Derecho de los Consumidores, donde siempre nos acompaña gente de la SEDECO y donde participa público de diferentes países de América Latina. Y lo que termina sucediendo es las herramientas que nuestras normas proveen. Entonces, quizás el hecho de poder conversar acerca de estas cuestiones nos permite también ver qué funcionalidad o qué potencialidad nos dan nuestras normas, como decíamos recién, muy similares, para resolver problemas que también son muy parecidos. Entonces, básicamente mi plan era en algunos minutos comentarles acerca de cómo se estructura el sistema de protección de los consumidores en Argentina, que tiene aristas muy similares al sistema paraguayo. De hecho, en la versión original de la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina, la 24240, que se sancionó en el año 93, hubo del Paraguay, luego Argentina hubo el concepto de consumidor dentro de cánones muy similares a los que comparten todos los países de América Latina, fue matizando el ámbito de aplicación de la norma, tal vez llevándolo a algunas herramientas, también bajo la inspiración de la normativa europea. El sistema de protección del consumidor de Argentina, desde el punto de vista conceptual, se basa en la noción de consumidor como sujeto tutelado y de consumidores precisamente es el intuitivo este derecho protectorio. Es decir, para aplicar el derecho de los consumidores no solo necesitamos un consumidor, que es a quien el sistema dirige las prerrogativas,
sino que además necesitamos un espacio Juan. jurídico. ¿Perdón? Ah, perdón, escuché una voz, pensé que había un tema con el audio. Cualquier cosa me hacen una seña o con la conexión. Entonces decíamos que necesitamos un consumidor, ya que ya veremos un poco la cuestión de la definición, pero un ámbito de aplicación, que es la relación de consumo. Es decir, no nos alcanza con tener un consumidor sin un proveedor, que es el que con quien se construye la relación de consumo. Por lo tanto, esta primera aproximación es importante, primero porque el derecho de los consumidores no deja de ser un sistema de protección de un modelo de debilidad, ¿no? Y acá viene la primera particularidad que es compartida en el derecho comparado. Cuando hablamos de consumidor, no hablamos de la necesidad de quien interpreta la aplicación de la norma, llámese autoridad de aplicación administrativa o organismo jurisdiccional, no estamos hablando de la necesidad de determinar en el caso concreto la existencia de una debilidad estructural en relación con el proveedor, insisto, con el cual se construye la relación de consumo, indispensable para aplicar el derecho de los consumidores, sino que lo que necesitamos es identificar en el sujeto que pretendemos proteger. El legislador describe al consumidor y presume que esa debilidad va a ser parte de la naturaleza misma de ese sujeto tutelado, sin facultar al intérprete a determinar en el caso concreto si efectivamente la sufre o no. Concretamente, nosotros identificamos un sujeto dentro de la descripción de la norma, ya tenemos un consumidor, sin importar si finalmente ese sujeto en el caso concreto sufre debilidad o no. De la misma forma, va a suceder que cuando identifiquemos, en función de nuestro sentido común, una situación de debilidad, no vamos a poder aplicar la ley del consumidor si es tanto la primera cuestión importante es asumir que el modelo es un modelo de debilidad presumida, es decir, donde es el legislador el encargado de determinar cuándo aplicamos o no el derecho protector. Lo que sucede es que en la práctica, la mayor cantidad de veces, el modelo provisto por el legislador coincide con una situación de debilidad real. Por lo tanto, lo que suele suceder es que la legislación resuelve de manera mucho más pragmática los problemas de consumo que si tuviéramos que indagar acerca de la situación de debilidad en el caso concreto. ¿Qué quiero decir? El derecho de los consumidores no solo necesita proveer herramientas al consumidor, sino que esas herramientas sean de resolución inmediata, que le permitan al consumidor alcanzar una solución de manera rápida y justa y económica. Por lo tanto, si para ingresar a la protección del sistema el consumidor requiere que el intérprete indague acerca de su situación real de debilidad, ya el sistema habrá perdido sentido, porque eso ya implica un derroche de recursos y de tiempo que probablemente haga que el reclamo en sí ya haya perdido su razón de ser para el consumidor. Por lo tanto, la primera cuestión nos lleva a su vez a decir que el sistema de protección del consumidor objetiva prácticamente todo aquello sobre lo que se propone operar, desde el propio concepto de consumidor hasta las propias soluciones que el ordenamiento provee a los fines de equilibrar esa relación de asimetría entre ambas partes de la relación de consumo. Por lo tanto, decimos, un débil jurídico presumido, y puedo agregar más, una presunción iuris et iure, es decir, no hay posibilidad de que nadie pueda oponer que en el caso concreto de ese sujeto no sufre una debilidad estructural en relación al proveedor. Se dice en la doctrina comparada justamente que el consumidor es tal sin importar sus calidades personales o sus cualidades personales. Es decir, no me importa si realmente es o no un débil jurídico, entre nosotros sí me importa, pero no a los fines de la calificación, nos interesa exclusivamente el encuadramiento del sujeto o de las características del sujeto dentro de la descripción que nos brinda el legislador como norma. Y ahí lo que tenemos en las diferentes legislaciones son matices, donde algunos países proveen un concepto o una noción de consumidor un tanto más amplia, y otros países donde el concepto de consumidor está un poco más reducido o restringido. En el caso argentino, con las últimas reformas, el concepto de consumidor es bastante generoso, bastante amplio, ya que abarca, al igual que en el Paraguay, al destinatario final de los bienes o servicios. Es determinante que un uso privado al bien o al servicio, y la Argentina tiene la particularidad de que esa
esto es parte de las últimas incorporaciones que ya tienen bastantes años, donde es indiferente para el legislador si el consumidor accede al bien o al servicio a través o no de un desembolso o de una contraprestación económica. Y eso fundamentalmente porque los contratos modernos, lo que nosotros denominamos la manera clásica de la onerosidad de los vínculos contractuales, en los cuales el consumidor desembolsa una suma de dinero para acceder a un bien o servicio, ha ido mutando a través de servicios que son muy masivos y donde, si bien son onerosos, no es el consumidor el que hace el aporte directo en materia económica, sino que el consumidor con su participación gratuita contribuye a la rentabilidad del sistema. Ejemplos muy concretos pueden ser los emails gratuitos, un Yahoo, un Hotmail, donde ustedes acceden a su cuenta de manera gratuita, lo que no quiere decir ni que Yahoo sea una fundación digamos, de bien público, ni que el sistema no sea oneroso. Es decir, lo único que pasa es que yo como consumidor no pago, pero contribuyo con mi participación a un negocio mucho más lucrativo, porque donde está el negocio, eventualmente, en la venta de servicios a empresas o la publicidad, es mucho más costoso contratar publicidad de un servicio que tiene como destinatarios millones de personas que uno que tiene apenas 10. Por lo tanto, no es que no exista onerosidad, lo que sucede es que se ha corrido la onerosidad de donde quería un servicio, tenía que hacer un desembolso de dinero. Pero para simplificar, el legislador se refiere a la indiferencia acerca del carácter gratuito y oneroso de la relación. Esto como primera lista. El otro día, haciendo un curso de finanzas digitales, provisto a distancia por la Universidad de Harvard, tomé una frase que me pareció muy interesante de uno de los profesores que decía: cuando el servicio es gratuito, el precio sos vos, es decir, el precio es tu información. El gran bien actual es la información que uno provee, porque a partir de ahí es donde, a través del Big Data, del Machine Learning y todas las herramientas que provee la tecnología, posibilitan luego sí ir a venderle al consumidor cuyos datos obtuvieron aquellos servicios que, por el manejo de la información, el proveedor sabe que son de su interés. Veía también un ejemplo interesante de una empresa de servicios financieros del Reino Unido que lanzó una tarjeta de débito gratuita, con una cuenta gratuita y con un seguro de viaje gratuito. Cuando alcanzó 1 millón de clientes, empezó a vender un servicio premium, segmentado, y lógicamente esa primera parte del desarrollo fue la inversión en sostener un producto hasta que alcanzó 1 millón de clientes. Lógicamente lo que tenían era la información de esta gente. Por lo tanto, el precio era el dato que uno le brindaba para poder acceder de manera gratuita a la información. Y sabemos muy bien, por la realidad que estamos viviendo, que a veces el dato es un precio mucho más alto que apenas pagar algunos guaraníes por la contraprestación. Por lo tanto, el sistema de protección del consumidor se estructura sobre la noción de relación de consumo como ámbito de aplicación. Decíamos, identificamos un consumidor, se aplica el derecho al consumidor siempre y cuando haya un proveedor del otro lado. No alcanza solamente con tener un consumidor, sino hay una relación de consumo. Ahora bien, hoy la protección del consumidor se desarrolla en un ámbito mucho más trascendente que el contrato. Nuestras legislaciones originalmente, cuando hablaban de consumidor, hablaban de quién contrataba con un proveedor. Hoy ya no se habla de contratación, hoy se habla de vínculo jurídico, muchas veces en vínculo jurídico en el cual muchas veces se desarrolla un contrato, probablemente en la mayor cantidad de veces, y es ahí donde el sistema de protección tiene una serie de resortes o dispositivos de tutela específicos para la cuestión contractual, que es un poco el tema de hoy. ¿Y qué particularidades tiene el contrato de consumo? Bueno, el contrato de consumo en realidad lo que tiene como definición no es ni más ni menos que ser un contrato que involucra una relación de consumo. Es decir, no es un tipo contractual, es una categoría. Cualquier contrato tiene la potencialidad de ser contrato de consumo si las partes se identifican con una relación de consumo. ¿Un contrato bancario es un contrato de consumo? Bueno, dependerá de quién sean las partes. ¿Un contrato de seguro es un contrato de consumo? Lo mismo, habrá que ver si hay un proveedor en términos de la ley y si hay un consumidor en los términos descritos por el legislador. Por lo tanto, un contrato de consumo no es ni más ni menos que un contrato que involucra una relación de consumo. Y ahí se activan, decíamos recién, una serie de dispositivos de protección, de tutela contractual del consumidor, que son fundamentales en el desarrollo de esta materia. En general, el derecho contractual del consumo cuenta con 2 herramientas fundamentales para la tutela del consumidor, que son la determinación de la existencia de abusividad contractual a través de la
determinación de lo que se denominan las cláusulas abusivas, que básicamente consisten en situaciones de desequilibrio desproporcionado e injustificado en perjuicio del consumidor. No hablamos de desequilibrio per se porque los contratos de consumo son desequilibrados. Por lo tanto, si la abusividad contractual se basara solamente en el desequilibrio, todos los contratos de consumo serían abusivos, o todas las cláusulas contractuales prácticamente serían abusivas. Se trata de que sea una abusividad desproporcionada e injustificada para la consecución del objeto o la finalidad del contrato. Y en general, las legislaciones brindan una definición de abusividad contractual que es bastante similar en el derecho comparado. En algunos casos se avanza sobre descripciones más precisas, sobre cláusulas contractuales tipo, que pueden además ser abusivas y que en general se describen en las legislaciones porque son las más características o las más representativas de las situaciones de abuso contractual. Como por ejemplo las de prórroga de jurisdicción, las de renuncia a la responsabilidad por daños, las de inversión de la carga de la prueba, las que tengan que ver con bueno, y después hay varios ejemplos, no los voy a ahondar en eso, pero por ejemplo también la otra herramienta que tenemos para determinar la abusividad contractual se refiere a lo que se denomina cláusulas ambiguas, que son los casos en los cuales la interpretación puede llevar a más de un significado y que se usa por parte del proveedor usualmente como una manera después de interpretar a su favor el contrato, que esto es lo que justamente la legislación prevé como denominamos como un efecto boomerang, donde el proveedor tiene que soportar una interpretación contra su propia redacción en la medida de no haber sido clara, es decir, la interpretación contra el proferentem o contra el predisponente. Por lo tanto, los dos resortes principales son la abusividad contractual a través del dispositivo de cláusulas abusivas y las cláusulas ambiguas que deben interpretarse contra el predisponente. En los casos de abusividad, lógicamente, la cláusula es nula o inexistente según la terminología que adopte cada legislación. En el derecho argentino aparecen unas normas bastante recientes con el Código Civil y Comercial del 2015 que son interesantes porque también ha incorporado, y es una cuestión que yo creo que hay fundamentos dogmáticos en muchas legislaciones para también tomar esta noción, por más que no estén expresadas en la legislación, lo que se denomina situación jurídica abusiva, que es cuando la abusividad contractual no proviene de una cláusula contractual determinada, sino de la interpretación de un conjunto contractual que hace la operación jurídica tenida en miras por parte del consumidor. Es lo que se denomina la abusividad consecuencia de los contratos conexos. Ustedes saben que es más usual cada vez que los consumidores, para alcanzar un bien o un servicio que desean, deban ingresar a una cadena contractual que, si bien desde la lectura clásica son contratos independientes, para el consumidor consisten en una sola operación que solo tiene sentido si prospera de manera conjunta. No me sirve el crédito si no me asignan el bien, no me sirve el bien si no me dan la plata, si el banco no me presta el dinero para poder hacer la compra, si no me aprueba la financiación. Por lo tanto, si uno u otro no funciona, para el consumidor no tiene sentido ninguno de los dos. Pero el desafío del derecho también pasa a ser cómo interpretamos las cláusulas contractuales para ese conjunto que solo, como decíamos recién, tiene sentido para el consumidor cuando es entendido desde esa perspectiva. Entonces el legislador argentino incorporó una noción muy interesante que consiste en la determinación de la abusividad contractual de la lectura del conjunto. Quizás una norma de un contrato y la lectura de una norma de otra en sí no consisten en abusos contractuales, pero cuando uno combina las respuestas, termina pasando que hay un abuso contractual y por lo menos las consecuencias para el legislador argentino son las mismas que la de la cláusula abusiva. Un ejemplo jurisprudencial reciente podría ser el siguiente. Una entidad financiera le presta dinero a un consumidor y le hace suscribir un pagaré, un vale, por el total. Y cuando el consumidor no paga, el banco ejecuta el pagaré y le imposibilita al consumidor ejercer las defensas del contrato de mutuo. El juez, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires entendió que había una situación jurídica abusiva porque independientemente leídos no había un abuso contractual. El pagaré se ejecutó de manera razonable porque se hizo conforme a la ley y estaba confeccionado conforme a la ley, y el contrato de consumo en sí no tenía cláusulas abusivas desde esa perspectiva. Pero al combinar los dos actos jurídicos se alcanzó una situación de abuso porque el ejercicio de la acción ejecutiva le significó al consumidor la renuncia a sus derechos contractuales que surgían del contrato de mutuo. Por lo tanto,
se entendió que esa demanda no podía prosperar de esa manera. También existen lo que se denominan las prácticas abusivas, que son para las relaciones de consumo, que no necesariamente se restringen en el ámbito contractual, y tienen que ver para el derecho argentino con las situaciones en las cuales se vulnera la dignidad del consumidor. Y acá el estándar se ha establecido de manera muy alta en el año 2015 con el Código Civil y Comercial, fijando que la dignidad del consumidor se relaciona con los criterios que surgen de los tratados de derechos humanos que tiene aprobado la República Argentina a nivel constitucional. Por lo tanto, no solo se trata de que el proveedor cumpla con la prestación en tiempo y forma, sino que el cumplimiento de la prestación debe realizarse observando el respeto por estándares altos de dignidad para el consumidor, que muchas veces son las situaciones más críticas, porque no es que el proveedor deje de cumplir, sino que lo hace de una forma que pone en una situación indignante, vejatoria o humillante al consumidor. Desde la perspectiva del derecho de fondo, en cuanto a las herramientas contractuales que empiezan a aparecer o a aflorar en el contexto de la pandemia, el derecho argentino tiene varias soluciones que se comparten con gran parte de la legislación comparada. En Argentina existe la teoría de la imprevisión, que ustedes conocen y que se basa fundamentalmente cuando existan situaciones que sean externas a la relación contractual, que generen una imposibilidad económica o una onerosidad extrema causada por esa circunstancia sobrevenida, en la cual las partes no hayan podido tener incidencia, y que lógicamente hace que el cumplimiento contractual en los términos originales se haga irrazonable. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico usualmente provee dos soluciones: la adecuación del contrato o la resolución contractual. Hecho cada una de estas soluciones, la voy a tratar de relacionar con el derecho de los consumidores para ver si son aplicables al derecho de fondo, porque el sistema de derecho del consumidor no deja de ser un sistema de integración normativa, es decir, donde todas las normas que son compatibles con las relaciones de consumo son resortes válidos para la defensa de los derechos de los consumidores, en la medida, al menos para el derecho argentino, que no exista una solución más favorable. Por lo tanto, la teoría de imprevisión podría ser una herramienta de defensa del consumidor en el contexto de la pandemia, en la medida en que signifique una solución compatible con las normas que proveen o los principios que provee el derecho de los consumidores. El problema de la teoría de la imprevisión tiene que ver fundamentalmente con la situación de la resolución contractual. Lógicamente podrá pedirse, y eventualmente siempre está el juez que va a determinar si el proveedor que argumenta que el cumplimiento de su obligación se ha tornado excesivamente onerosa, está justificado. En el caso del consumidor, al fin y al cabo, podría argumentar lo mismo. La cuestión que se presenta más dificultosa a mi entender tiene que ver con la adecuación del contrato, ya que de no intervenir un juez, es muy difícil establecer una adecuación entre las partes cuando estamos hablando de un vínculo jurídico que es asimétrico. Una cosa es la adecuación entre pares y una cosa es la adecuación en el marco de una relación de consumo, donde es el proveedor el que tiene el poder de establecer las condiciones del contrato. Por lo tanto, es muy difícil pensar en que es viable una adecuación del contrato y donde las partes efectivamente pueden ejercer de manera razonable y equilibrada su prerrogativa. Otra herramienta que aparece en las legislaciones comparadas es el caso fortuito o la fuerza mayor, muy de moda en el contexto de la pandemia, y donde seguramente la pandemia y las decisiones gubernamentales llevan a justificar, en muchos casos por parte de los proveedores, la imposibilidad de cumplimiento de las prestaciones. Y acá hay un aspecto que está más claro y uno que está menos claro. Desde la perspectiva de la imposibilidad de cumplimiento, en virtud de la justificación en base al caso fortuito, está claro que el proveedor no debería o no tendría que responder desde la perspectiva de la responsabilidad civil. Es decir, no hay daño en términos de que existe una ruptura en nexo causal. La pregunta tiene que ver fundamentalmente con la restitución de las prestaciones. Y acá se presenta un problema que se repite en varios países, que tiene que ver con que parece que no es discutible que muchos prestadores no cumplan con sus obligaciones por un caso fortuito, y eso justifica defenderse el día de mañana en una demanda por daños y perjuicios. Pero ¿qué pasa con las prestaciones no cumplidas? Por ejemplo, un viaje que no se pudo realizar, etc. Y ahí un poco viene la discusión acerca de la posibilidad sistémica de pedirle absolutamente a todos los proveedores que devuelvan el dinero, cuando con esa decisión sola podemos estar provocando una quiebra de una actividad económica completa. Entonces ahí también vienen un poco los desafíos, que es un poco los últimos minutos que quiero plantearles a ustedes, los desafíos de la imaginación al servicio de la interpretación de las normas,
para, por un lado, respetar la expectativa del consumidor, pero también por el otro, posibilitar que las empresas sigan operando y sigan funcionando. Porque de nada sirve tener una hermosa sentencia judicial o una hermosa resolución administrativa en un cuadrito en la casa de uno, si efectivamente el derecho no pudo ser satisfecho. Nosotros tenemos también como herramienta la frustración del fin del contrato. La misma puede ser temporaria. En ese caso, vamos a dar el ejemplo que se usó en muchos países de los gimnasios, ¿no? Uno contrata un gimnasio, no puede ir por la situación del COVID, pero es temporaria esa imposible de cumplimiento. En la medida en que se restablezca la normalidad, uno va a poder seguir yendo. Con lo cual, en principio, el consumidor está facultado a suspender el cumplimiento, pero en principio no a resolver el contrato, porque no es una imposibilidad permanente. Entonces ahí se presentan situaciones bastante interesantes para tratar de ver de qué forma la actividad puede seguir funcionando, cómo se resuelve justamente la expectativa del consumidor con la necesidad del proveedor de seguir también ofreciendo el servicio. La imposibilidad de cumplimiento, que se relaciona lógicamente con la cuestión del caso fortuito, que deriva usualmente en la resolución contractual sin responsabilidad civil, pero sí con la obligación de la restitución de las prestaciones no cumplidas. Ahí viene también una discusión acerca de si el proveedor puede retener los gastos en los cuales haya incurrido para cumplir hasta el momento en el cual pudo cumplir, ¿no? Si puede deducir los gastos en los cuales incursionó. Pareciera que sí, que es razonable que si se trata de restituir prestaciones no cumplidas y no hay daños, no tiene por qué el proveedor subsidiar gastos que fueron inherentes al cumplimiento del contrato. En la Argentina tenemos una herramienta muy novedosa que es la tutela preventiva, que posibilita, en pocas palabras, que cuando el consumidor puede determinar o aseverar que el proveedor no está en condiciones de cumplir, por más que no haya incumplido puntualmente, puede, en ese caso, suspender el cumplimiento del contrato o eventualmente resolverlo más concretamente, ¿no? Estamos hablando de situaciones en las cuales se vislumbra la imposibilidad material de cumplimiento, pero no se ha concretado aún. Entonces, el derecho un poco lo que le dice a la parte cumplidora es, mire, no lo vamos a llevar a sufrir un daño mayor cuando usted ya sabe que la otra parte igualmente no va a poder cumplir. En la Argentina se han dictado una serie de normas de emergencia, que las repaso a vuelo de pájaro, vinculado a sectores en los cuales usualmente hay relaciones de consumo. Normas vinculadas a las locaciones urbanas para vivienda, donde se prorrogaron automáticamente los plazos de vigencia de los alquileres, se congelaron los montos, se establece una serie de prerrogativas en aras de el inquilino a los fines de preservar sus derechos en el transcurso de la vigencia de la situación de emergencia. También en lo que se hace a los planes de ahorro para fines determinados, que son círculos de ahorro donde se reúnen grupos de consumidores para comprar bienes. También se dispuso el congelamiento de las cuotas y una reprogramación de los aumentos para el final del plan. Con las tarjetas de crédito, el Banco Central dispuso una refinanciación automática de los vencimientos del mes de abril en cuotas con una tasa más baja de interés a partir del mes de agosto y una baja por norma de la tasa de interés para las financiaciones que transcurren durante la vigencia del estado de emergencia. En materia de mutuos hipotecarios y prendarios, lo mismo, congelamiento de cuotas y reprogramación de los aumentos para momentos posteriores a la finalización del plan. Y en materia de servicios públicos domiciliarios y prestaciones esenciales como cable, internet y telecomunicaciones, se dispuso el congelamiento de las tarifas y la determinación de unos planes básicos que posibilitan a los sectores de menores recursos acceder a una prestación mínima en estas temáticas que son tan esenciales, sobre todo en momentos de aislamiento. Como para terminar, y estar dentro de los 30 minutos que los tomo desde que largué, Rodrigo, simplemente comentarles que me parece importante, de todas formas, que analicemos todos estos temas desde una perspectiva colectiva. Es decir, es muy difícil pensar que cada consumidor va a tener que hacer su reclamo particular durante o después de la pandemia para cada una de las frustraciones que esta circunstancia le significó. Por lo tanto, me parece importante que pensemos desde la autoridad de aplicación, desde la justicia, cómo estos temas que son muy similares para el conjunto de los consumidores pueden ser abarcados con soluciones sistémicas y de alguna forma equivalentes. Porque antes decíamos,
¿de qué sirve que le exijamos a una empresa que devuelva el dinero cuando sabemos que va a ir a la quiebra? Entonces, al final el dinero lo van a recibir los 100 primeros que hayan tenido la rapidez o la capacidad o los recursos para hacer el reclamo. Entonces, me parece que cuando uno ve que hay un problema sistémico, debe tratar de adoptar una solución sistémica y ser lo más creativo posible con los resortes legislativos vigentes para aportar soluciones que sean democráticas, equivalentes, que por un lado satisfagan la expectativa del consumidor, tal vez no tanto como hubiera sido en periodos de normalidad, pero fundamentalmente que posibiliten que las empresas sigan operando y sigan cumpliendo. En el Código Civil y Comercial de Argentina, el nuevo, tenemos algunas herramientas que obligan al juez a resolver con los recursos legislativos vigentes, es decir, no tiene que esperar una reforma legislativa para tomar una decisión sobre un tema sobre el cual no hay nada dicho, tiene que interpretar las normas. Se habla del diálogo de fuentes en el derecho argentino, donde debe integrarse la interpretación a través de diferentes fuentes normativas, buscando siempre complementar y no excluir soluciones normativas, dejando un poco al lado la visión clásica de la pirámide keynesiana, ¿no? Que una norma desplaza a la otra. Acá lo que se busca es que una norma integre con otra una solución apropiada para un problema determinado. Javier, nos quedan menos de un minuto. Y como final... Me gustaría agradecerte, bueno, aprovechar este tiempo para agradecerte. Y mira que por el tema en cuestión creo que podríamos armar otra charla, si es que te da los tiempos, de repente lo agendamos para más adelante, quizás sí, a fin de con mes. todo gusto. Con todo gusto.